Hay que aceptar que a esta altura de la vida, en la época en la que vivimos, hay un montón de problemas y vicisitudes que hacen que las cosas no sean tan sencillas. Y eso no exime a nuestros hobbies. A lo mejor porque se vuelven caros, porque ya no hay tiempo y ese tipo de cosas que nos suelen pasar a nosotros directamente. Pero cuando afecta a la raíz, a la situación que nos provee de dichos hobbies, empieza a haber problemas. Y el mundo de los videojuegos no se exime de tener problemáticas muy específicas. Y ahora, con los tiempos contractuales y las distintas situaciones que está pasando en gaming, pues nos preocupa bastante lo que pasa con Xbox y PlayStation. Para poder hablar de este tema se tuvo que esperar un poco porque en el momento que se dieron las noticias hubo mucho ruido por todos lados, pero no había cosas claras, ya que hay un poco más de información, contexto y un panorama lúgubre alrededor de él, pues esto implica que ya podemos hablar de ello. Y por ahora, pues empecemos con Xbox. Esta empresa específicamente dedicada a videojuegos, gaming en la nube, sus servicios de suscripción como el Xbox Game Pass, pues están atravesando una crisis bastante compleja que marca muchos factores por los cuales el gaming pueda cambiar. Sobre todo porque tiene problemas muy puntuales con situaciones de sus productos. Primero, que las ventas de su consola no son las esperadas por una situación muy importante. ¿Se acuerdan que el tío Phil nos había dado muchas cosas, promesas y muchas realidades para la plataforma Xbox? Cuando se implementó el Game Pass, el juego en la nube, todo parecía genial. Pero cuando llegó la campaña publicitaria de todo es un Xbox, cuando decíamos el año pasado, se acabó la guerra de consolas. Porque ya se abrieron a sacar sus títulos en otros lados. Díganse que salió el remaster de Gears, salió Helldivers en Xbox, ahorita está por lanzarse Halo Campaign Evolved en PlayStation. Algo que en su momento sería impensable. Pero, pues a partir de esa campaña empezaron a haber diversos problemas, ya que perdieron bastante terreno ante la competencia y la base que está instalada en sus consolas es menor y los márgenes son brutales, porque por cada 3 Xbox S que hay 10 consolas de la competencia y no es fácil vencer a eso. Dejando de lado que la Xbox Series X y la Xbox Series S son productos bastante buenos, porque tienen dos mercados diferentes. El Series S es una máquina de Game Pass básicamente. No es una consola de baja potencia que sí corre los juegos de actual generación, pero principalmente está diseñada para que le descargues cosas. Game Pass se beneficia de esto porque en algunos casos, algunos bundles que había en Amazon venían con 3 meses de dicho sistema, servicio, suscripción. Por el otro lado, la parte Elite se daba por la parte del Series X, una consola igual o un poco más potente que el PlayStation 5 base y que tiene una lectora de discos que te permite jugar tus cosas retrocompatibles en formato físico y digital. De igual forma, es una máquina de Game Pass, pero más costosa. No tienen nada de malo las consolas.
El problema fue la forma en la que empezaron a abordar la plataforma Xbox. Xbox no solo es la consola, también es Windows. También es su cloud gaming, el jugar en cualquier lugar. Y ahí empezó a tener problemas la plataforma. Porque empezó a tener situaciones de, es que ya nadie quiere comprar un Xbox porque puedes comprar juegos en la PC y puedes jugar en cualquier otro lado. Salió la handheld, que también tiene resultados ahí mixtos, pero podías jugar en cualquier lado, una televisión, una tablet, un teléfono. Eso hacía la campaña de todo es un Xbox. Y eso dio uno de los principales problemas, porque ya no hay ese influjo de capital a partir de venta de consolas. Y eso hizo caer en crisis al sistema de Game Pass. El sistema de Game Pass, que se había estado volviendo rentable, poco a poco empezó a perder ese impacto, porque ya no estaba siendo sostenido por la venta de hardware. Eso era algo que nos mantenía bien y a flote. Este Netflix de los videojuegos, pues empezó a tener problemas porque empezó a tener juegos muy grandes de talla bastante monstruosa, llámese GTA V, los Call of Duty, todos los juegos nuevos de Xbox, teniendo pues márgenes de venta muy pequeños, y solamente estaban las personas que estaban rentando el servicio. Y eso pues trajo más problemas, porque había que volver rentable la gran adquisición de estudios, llámese Activision Blizzard King, llámese ZeniMax, con todo lo que implica Bethesda, ID Software y todos los alrededores que hay al respecto de eso. Y eso pues trajo que pues se fueran las cabezas importantes, como el tío Phil Spencer, el señor Anadela, señora, lo que sea, porque trataban de impulsar mucho, pero mucho, la integración de la IA en Xbox, algo que molestó mucho a la fanaticada y no lo aceptaron como deberían. Empezaron a mostrar señas de rechazo hacia esta tecnología, y por ende pues empezaron a mencionar pues la clásica de que pues Xbox es para pusers, que no les gusta el juego hardcore, romperse las pelotas luchando contra sus juegos, porque obviamente la situación de la IA te ofrecía algo para tratar de superar los niveles que no podías con la IA jugando por ti. A eso apuntaba Copilot en Xbox. Y todos estos problemas empezaron a tener pues despidos masivos, despidos que hacen mella en la comunidad y se preguntan, pues qué pedo, porque despedir al 20% de tu plantilla y desprenderse de estudios, en algunos casos cerrarlos, como Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs, o bien tenerlos en ascuas como Arcane Lyon, mejor dicho, porque es en Francia, quitarle piezas importantes a ID Software, que te está dando éxitos como Doom. Eso hace poner en tela de juicio lo que está intentando la actual cabeza de Xbox, que es Asha Sharma. Asha Sharma, que es la que vino a reestructurar Xbox, nos dio unas buenas sorpresas en este último Summer Game Fest. Parecía que todo volvía a su cauce, todo volvía a ser bonito, ya no iba a haber más despidos, pero empezó la estrategia Resetting Xbox.
el resetear Xbox, es un replanteamiento de su estructura interna donde tratan de simplificar procesos y reorganizar equipos, disminuyendo capas de operación. Por ahí se mencionaba, y en uno de sus comunicados, que las capas para hacer aprobaciones para Xbox eran bastante grandes. Había 15 o 16 capas de trabajo antes de poderse aprobar algo. Y con la reorganización pues tratan de que sea menor. Pero eso impacta de diferentes formas. Porque te tienes que desprender de personal, de estudios completamente. Y eso hace que el mercado en general pierda la fe en lo que tú estás haciendo, en lo que tú nos estás vendiendo y sobre todo, pues, la incertidumbre de qué va a pasar con las franquicias que sigues de la marca. Porque al final de cuentas, el que se reajustara el precio de Game Pass para que pues evitaran la fuga de las suscripciones, que volviera a ser un poco más barato, pero ajustando términos y condiciones del mismo, donde a lo mejor ya no va a haber Call of Duty día 1, a lo mejor los títulos más fuertes van a tratar de venderse directamente en la tienda y caer meses después en Game Pass, pues es algo que sí alienta a que trates de mantenerte en la lucha, en la lucha de sobrevivir como una compañía, porque hay miles de familias a expensas de todos estos movimientos que no saben si mañana van a tener algún sustento, porque a lo mejor alguien vino y volvió a cambiar las cosas. Con toda esta reestructuración de Xbox nos hace pensar tres cosas. Su crisis de hardware hace pensar que no va a alcanzar en PlayStation ni a Nintendo en ventas, porque no las va a alcanzar, pero sí necesitan replantearse el producir más consolas. No es fácil conseguir un Xbox Series X. A esto también está aunado a la crisis de componentes que hay en el mundo, porque pues todos están apuntando hacia la IA y pues en lo que explota esa burbuja en algunos lugares, como ya le pasó a Xbox, pues ahora es muy difícil que el hardware pueda estar ahí presente para la marca. Por otro lado, tratar de hacer más pues atractivo la situación de Game Pass. A lo mejor como lo están intentando, bajando el precio, para que crezca esa base de usuarios que está estancada desde hace mucho. Justo cuando el punto se volvía rentable, dejó de ser. Y esta parte de la reestructuración y despidos, de deshacerse de estudios que habías adquirido para hacer pues tu marca más fuerte, parece que pues se dispararon en el pie, porque al final de cuentas no era un movimiento muy difícil de hacer, pero era muy difícil de sostener. Me explico. Comprar esos grandes estudios y publishers hacían que Xbox sí entrara en prácticas monopólicas, sí, porque sí lo hace, a pesar de que pues había muchos dimes y diretes. Terminó pasando tanto la compra de Activision Blizzard King, así como la de Zenimax Studios, y eso apuntaba a que Xbox podría ser el mayor publisher de videojuegos que existe, y le daba ese punto de ser pues algo más brillante. Pero esto era una espada de doble filo. Si sus títulos no pegaban, no iban a recuperar nunca la inversión, y eso es lo que terminó pasando. Juegos desastrosos, juegos para la crítica, juegos que medianamente gustaron
cambios por aquí, por allá, sus franquicias emblemáticas tratadas con las patas, no se diga Halo, por cómo fue tratada la campaña de Halo Infinite. Apuntaba para algo más grande, tener expansiones. De hecho, se anunció como un juego que iba a durar mínimo 10 años, por eso el punto de abandonar el Halo 6 y volverse Halo Infinite, para tener más lore, para tener expansiones, situaciones de multiplayer gratuito, que por ese lado estuvo bien, funcionó. Yo lo disfruté mucho en su momento. Ahorita no lo toco ni con un palo de 3 metros porque pues no tengo un Xbox ahorita disponible. Pero la campaña se siente desangelada porque faltan pedazos que están en las novelas. Esa mala práctica de las novelas. No te cuentan algunas cosas, pero Halo Infinite pintaba para más, pero se quedó ahí. Por otro lado, cómo trataron a Gears, dejando de ser Gears of War para solo ser Gears 4 y 5, teniendo cambios de protagonista, no había problema, porque en el último la chica era más carismática que el hijo de Marcus Phoenix, pero igual no se le dio el cuidado correcto, y por eso regresamos a puntos específicos en el tiempo donde podríamos encontrar el regreso de Xbox. Pero por ahora la marca tiene bastantes riesgos y desafíos que correr si quieren recuperarse. Primero, librar la desconfianza de la comunidad gamer. La percepción de que Xbox no escucha a sus jugadores es latente. Porque de repente vienen un día con un show que es muy bueno a decirte: sí, vamos a tener exclusivos, sí, regresamos a los orígenes, sí, vamos a cerrar estudios. El público siente que no lo escuchas, de que solamente le das, como se diría aquí en México, a tole con el dedo, y sigues haciendo tus cosas. Y eso pues generó que los costos elevados de las adquisiciones pues no se vieran recuperados en sus inversiones. Porque al final de cuentas pasó todo el cierre, despidos, por no aprovechar y esperar el tiempo que necesitaban para que maduraran los proyectos. Hubo cancelaciones de repente, como el juego de John Romero, que ya estaba, creo, casi llegando a Gold, y pues echaron todo a la basura. El Perfect Dark, que también tiraron a la basura. Y eso fue mellando mucho la confianza de la gente en lo que Xbox está haciendo, en lo que Xbox les está dando, y sobre todo porque sus franquicias clave, como lo es Halo, Gears y Forza, ya no eran exclusivas de Xbox. Ahorita tratan de recuperarlas porque pues no han anunciado versión de Forza Horizon 6 para PlayStation 5. Se canceló, por lo que se dicen en rumores, la versión de Gears y Day para PlayStation 5. El único que mantiene la fecha de lanzamiento pues constante es Halo Campaign Evolved. Y esto pues no tiene contento a la gente, sobre todo porque están trabajando contra una competencia bastante feroz, ya que Sony y Nintendo mantienen sus exclusivas hasta cierto punto, porque Sony también regresó a sus franquicias clave solamente a PlayStation, ya no van a salir en PC. Y Nintendo pues sigue haciendo lo suyo, cosas para sus fanáticos que solamente ellos entienden, y no es el mal plan, pero así funciona. Xbox conoce a su público, pero no le hace caso. PlayStation los trata con la punta del zapato, pero aún ahí siguen. Pero Nintendo es el que los trata medio raro, pero ahí los tienen cautivos con un Mario, con un Zelda, ahorita con un Star Fox.
cosas que apegan a la nostalgia del usuario y se mantienen firmes y fieles a la marca. Todo esto nos da un futuro completamente incierto, a partir de lo que son, pues, ciertos estudios que nos van a dejar buenos títulos que en lo que se anunció en el Summer Game Fest en cuanto a franquicias, me parece que podrían recuperar mucho terreno, pero el tiempo solamente nos dirá si Asha Sharma tuvo razón con su estrategia. Recuerden que esta tormenta podría ser perfecta para recuperarse y levantarse y volver a altos estándares, o será el punto de inflexión donde Xbox se hundirá para siempre. Por otro lado, tenemos a los japoneses. Sí. También en este podcast vamos a hablar de más problemas, porque PlayStation hace algo bastante antinatural para lo que implica en los cimientos de la marca. Se va a deshacer del formato físico. No va a hacer más discos a partir de 2028 y háganle como quieran. Esta noticia sacudió al planeta, fue de las cosas más vistas, fue trending en muchos lados, en X, en redes sociales. No mencionemos todas porque qué hueva, pero después de eso Sony mantuvo casi una semana de silencio, no dijo nada. Pensábamos que a lo mejor iban a retractarse. Y lo siguiente que hicieron después de esta bomba y de esperar cierto tiempo a que a lo mejor se calmaran las cosas, fue anunciar su Fighting Stick, hacer un pequeño video showcase de cómo es, pero no volvieron a tocar el tema del formato físico. Y aquí el punto importante no es que desaparezca o no el formato, porque podría mantenerse en una forma más reducida, como se mantienen a lo mejor el mercado de los CDs, el de los viniles, el de las cintas magnéticas para... hemos visto el caso de la música, específicamente la gente entusiasta que tiene esa retro wave de tener sus discos de vinil, sus reproductores. Por cierto, viene un Walkman, hablando de cintas magnéticas, que ahora tiene Bluetooth y batería recargable, y la gente que pues sigue reproduciendo CDs, porque sigue habiendo muy pocos, porque todo está en plataformas digitales, pero sigue habiendo, y esa es la situación que se le reclama a PlayStation. Y les voy a dar un poco de contexto, porque PlayStation surge a partir de un trato fallido con Nintendo para utilizar un dispositivo que leyera discos, CDs. Entonces, las bases de PlayStation están en el formato físico en forma de disco. Entonces, ¿por qué vas a quitar algo que te dio identidad, libertad y que te impulsó a ser una de las plataformas más grandes, no solo del gaming, sino como empresa mercadológica, tener ese impacto para tener hasta ahorita una cantidad gargantuesca de fans y gente que sigue comprando tus productos? ¿Por qué vas a atentar contra tu historia quitando de golpe en formato físico? Sí, entiendo, son 2 años para comprar cosas físicas, porque seamos honestos, es muy cómodo comprar tu juego, tu película de manera digital y disponer de ella en el momento que quieras.
Si es una película, la puedes streamear a tu televisión. La compraste a lo mejor en YouTube, poniéndole un ejemplo. En la misma plataforma de películas de Play. O tu juego, lo compraste, lo mandaste a descargar y cuando llegas a tu casita, llegas y te aplatanas 3 horas a jugar. Pero no tuviste que ir a una tienda, recogerlo o esperar que Amazon hiciera bien las cosas de llegar a tu juego. Y ya. Sí, es muy cómodo el formato digital, pero nos quita opciones el que no haya formato físico. A mí me gusta, principalmente voy a hablar de mí, los dos formatos, porque de repente está muy barato en digital, ya lo compré. Pero de repente Amazon pone promociones locas y ya me compré 3 físicos. Es más, les puedo decir que soy tan amante de los juegos físicos que me gusta andar cambiando de juego. Sentir mi disco, cambiarlo, poner otro. Porque a mí me gusta hasta la música así. Pero lastimosamente ya no hay tanto mercado para ello. Te tienes que adaptar. Pero sí, yo siento que esto es principalmente para seguir compitiendo de forma digital con los otros mercados. Y sobre todo los de entretenimiento, como mencionábamos, las películas pueden estar disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar. Servicios como Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Apple Plus, creo que se llama. No estoy seguro, el de Apple, Disney Plus, que son películas, series y contenido digital en el momento sin necesidad más que de tener una conexión a internet, pagar la suscripción y darle para adelante y entretenerte un ratote. Por otro lado, pues está su competencia directa, que es Xbox y Nintendo, con sus servicios en línea que tienen la situación de catálogos disponibles de videojuegos. Por un lado, Xbox teniendo la parte de poder instalar un juego en tu consola, en tu PC y correrlo de manera digital. Y aún así, Xbox tiene la situación de no necesito ni siquiera instalarlo, puedo jugarlo en la nube directamente en mi teléfono sin necesidad de esperar a que corra el disco o que llegue el disco, se instale, nada. Por otro lado, Nintendo con su juego retro que tiene dentro de su catálogo, que es una aplicación sencilla que tiene preinstalado pues una cantidad ridícula de juegos igual de su catálogo retro que se pueden tener on demand en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre y cuando pagues la suscripción y tengas instalada la aplicación. Entonces, entiendo por qué quieren desaparecer el formato físico. Todos estamos migrando a lo digital. Pero en el caso de PlayStation, para mí, desde mi punto de vista, se me hace un atentado a su propia historia. Porque el desafío del formato físico es algo que está por desaparecer, seamos honestos. La digitalización de las cosas hace que la vida sea más sencilla. Pero por ende eso nos trae problemas de que a lo mejor no tenemos situación de que no podemos acceder a cierto contenido si no estamos conectados a internet. El formato físico te permite tenerlo en el momento que tú quieras. Entonces tiene sus pros, tiene sus contras, pero desde mi punto de vista debería de mantenerse e irse siendo una cosa de nicho. Me refiero a que no quitarlo, pero sí reducirlo. No drásticamente y sí poco a poco. Yo, si fuera CEO de PlayStation, iré haciendo una reducción gradual cada 2 o 3 años para ya no tener una producción gigantesca de discos. A lo mejor ya nada más producir para, no sé, 2035 el 20% para pues cuestiones de coleccionismo, versiones de a lo mejor hablando de videojuegos directamente de edición limitada que traen
pendejadita, parafernalia, steelbooks, y un disco bonito que esté ahí dentro de tu case y lo puedas a lo mejor exhibir, no lo sé. Pero son cosas que tanto para Sony, para PlayStation, se pudieron haber tratado diferente. Ahorita, si ves las redes sociales de PlayStation, es como si no hubieran dicho nada. No van a decir, sí, les vamos a hacer caso, comunidad. Vamos a dejar los discos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo en este mundo globalizado, basado en capitalismo, neoliberalismo y cuestiones económicas que solamente nos traen complicaciones, pues priorizar las ganancias es algo importante. Y si para Sony, sobre todo para Sony Entertainment of America, que me imagino que es de donde viene la situación, porque lo dudaría que viniera de Sony Japón, el tener números verdes, grandes y muy verdes, es la prioridad. No hay que olvidar que este pedo es un negocio. Y para todos los involucrados, tener ganancias es algo que predomina, que se debe de mantener, que se debe de manejar con el mayor cuidado, porque al final de cuentas, si lo vemos del lado más amable, hay familias que dependen de este influjo de dinero. Si nos vamos a la realidad, hay gente que se compra yates de oro a costas y expensas de los demás. Pero bueno, ese es otro asunto más político que no trataremos aquí. Para cerrar este podcast un tanto desangelado, porque tenemos una situación muy compleja con el resetting Xbox y el fin del formato físico del lado de Sony, pues me deja sentimientos encontrados en cuanto al hobby que más me gusta. El que Xbox tenga problemas, porque para mí que Xbox tenga problemas implica que a lo mejor va a haber malas prácticas de Sony, como lo pasó con el Play 3 en esa época, porque no hay competidor directo, porque Nintendo es su propio mercado, sus propias cosas, ellos juegan en otra liga. Entonces que Xbox no esté saludable da hincapié que pasen cosas bien raras, así como la desaparición del formato físico. Porque a lo mejor se podría defender el asunto de coleccionismo como fuese, pero pues deja mucho que desear, deja con un sabor amargo para los que amamos este hobby, a pesar de que hay títulos y franquicias que vienen con el paso del tiempo a tratar de captar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro fanatismo. Ya no se va a hacer, me imagino, con la misma situación que antes, con esa emoción, porque ya a lo mejor los entusiastas más viejos de este hobby ya no van a tener algo físico que tocar. Hay gente que es reacia a lo digital y hay gente como yo que está entre los dos mundos, que si existe uno está bien, si existe el otro está bien, pero preferimos que existan las opciones a que a lo mejor se vuelva un reino caótico donde la ley de Sony o la de Xbox solamente dicta las reglas del juego. Pues por ahora queremos conocer un poco de tu opinión de lo que está pasando con Xbox. Es una situación complejamente grave para mi parecer. Y por el otro lado con PlayStation, una situación que atenta contra su historia. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que esperas que pase o que debería de pasar? Y sobre todo, cuéntanos, ¿tú eres Team Digital o Team Disquito? Así que déjanos un like, suscríbete, activa la campanita, que eso nos ayuda bastante. Le damos las gracias a todos por escucharnos en este poquito más de un año, que les hemos traído tantos podcasts, videos como hemos podido, porque pues ya saben,
la vida tiene muchas cosas para ti. Les recordamos que tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, TikTok, échense una vuelta por ahí. Ahí les avisamos cuando hay video, les compartimos a lo mejor alguna historia, alguna publicación sobre algo que nos llamó la atención, a lo mejor los eventos de los chicos de Come Prima Collective y sobre todo recordarles que por ahí hay un evento de aniversario de Come Prima Collective. Vayan a sus redes sociales. Recuerdo que es el 1 de agosto, ahí en el centro histérico de la Ciudad de México. Vayan, dense una vuelta a las redes de Come Prima Collective. Y si no, de todos modos, se las dejamos aquí en la descripción para que vayan, lo chequen, vean qué hay y nos estamos viendo. Yo soy su amigo Kion Moonlight. Sí estoy un poco decepcionado con lo que pasa con Xbox, pero aquí andaremos pendientes en lo que cae algo.